Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a los ponentes por sus magníficas exposiciones. Yo creo que nos ha quedado claros a todos que, bueno, que no solamente los médicos y la enfermería llevan salud. Es decir, que si ellos actúan, va a haber mucha prevención de enfermedades. Se abre ahora un turno de preguntas y, bueno, pues lo primero vamos a ver qué preguntas tenemos. Tenemos una pregunta para Rubén Fernández, en la cual nos pregunta: ¿es realmente tan importante la labor de, en su caso, arquitectos y otros profesionales como médicos y enfermeras en India, donde los hay también muy buenos? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante. Antes de contestarla, me gustaría dar las gracias a Carmen Sebastianes, que es una gran impulsora de este tipo de iniciativas, y también al Consejo Andaluz de Colegios Médicos, que nos ha facilitado el poder estar aquí. Bueno, en concreto, respondiendo a la pregunta, pues realmente es muy importante. Yo creo que para comprender la trascendencia de la pregunta debemos de comprender también la diferencia entre mundos que existe. Nosotros que estamos en el primer mundo tenemos, y más en España, que tenemos una sanidad pública asequible a todos los ciudadanos, simplemente tenemos que levantar el teléfono y tenemos a un médico de la mañana a la tarde que nos consulta, que tiene una atención médica, tenemos unos medios tremendos. Por ejemplo, en India o en la mayoría de los países del tercer mundo, esto no es así. El médico es algo que no existe para una gran parte de la población. El médico es caro, el médico no está accesible y el médico es algo que tienen en sueños, podríamos decir. Entonces, solamente el que un profesional del primer mundo se acerque una temporada, que llegue. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una campaña con médicos que trabajaban en el campo de la visión y, bueno, hicimos primero una recogida de gafas, llevamos a los médicos a India y, bueno, conseguimos que cientos de personas tuvieran pues unas gafas adecuadas a la deficiencia de visión que tenían. Y esto fue gracias, pues primero a estos médicos que vinieron con nosotros, a la gente que colaboró económicamente con nosotros y al poder llegar. Había gente que no había visto un médico en toda su vida. Entonces, esta es la gran diferencia. Entonces, los profesionales, yo estoy hablando de médicos porque estamos en un congreso médico, pero de la misma manera, en el campo de la arquitectura, de la ingeniería, de cualquier profesión que necesite una formación importante de muchos años, que no es asequible en este tipo de países, el que llegue un médico y atienda, por ejemplo, en India, a las castas más bajas, a las castas que ni siquiera son consideradas socialmente, es muy importante, es importantísimo. No sé si he contestado a la pregunta hasta donde quería por la persona que la formuló, pero realmente es un tema importantísimo, los profesionales que llevan el conocimiento a sitios donde no los hay. Sí, que efectivamente hay médicos muy buenos, pero no todo el mundo puede acceder a ellos, ¿no? Y las castas bajas se quedan sin poder ser atendidos, efectivamente. Hay una pregunta ahora para Jesús Fernández Pascual. Dice: ¿existe algún estudio de prevalencia de tosoplasmosis en gatos, aprovechando su intervención quirúrgica? ¿Castración? Bueno, se sale un poquito del ámbito de la cooperación. Sí es verdad que nosotros hemos introducido el asunto de los gatos, porque bien es verdad que en el primer mundo, como decía Rubén, tenemos este tipo de problemas, donde tenemos una ciudad muy sana, una ciudad muy limpia, y en un momento dado hay una colonia de gatos ferales que no tienen dueño, no están controlados, le echan la comida de forma incontrolada y por ahí nos pueden venir problemas de salud pública. Nosotros ofrecemos este programa en el ámbito de, por una parte, ordenar, formar y asistir a estas personas que están asistiendo a los animales, que suelen coincidir además con problemas de adaptación social, y a la misma vez aprovechar por sanear la colonia. Saneamos la colonia, efectivamente lo primero que hacemos es castrar a todos los animales para controlar la colonia. Sepan ustedes que los gatos, igual que
los roedores y los conejos, los marsupiales, es una reproducción muy grande, libre, con lo cual la población, si no le pones un tope en alimentación o un tope en el tema reproductivo, pues iba creciendo. Con lo cual la castración es esencial y el saneamiento también. Y si hablamos de saneamiento, la toxoplasmosis concretamente no es una de las enfermedades que nosotros chequeamos si el gato feral tiene toxoplasmosis o no. Le podemos decir que la prevalencia de toxoplasmosis en gatos callejeros pues se acerca a un 60%. En la población cuidada, por el tema de la alimentación y el tema, pues es más baja, el 20%. Pero en este caso, la recomendación de esta zoonosis, que para que no afecte a las personas, son hábitos higiénicos tanto en la seguridad alimentaria como en la higiene personal y en el contacto con los animales. Y los hábitos higiénicos, el tratamiento de los alimentos para quitar el parásito y los tratamientos en lo que se come crudo, que no lo puedes tratar con calor, pues hacer una desinfección correcta del alimento. No quiero extenderme más porque creo que queda un poquito de fuera del alcance de... Muchas gracias, Jesús. Si hay alguna otra pregunta del ámbito de los... Pues sí, tienes aquí otra, sí. Esta la hace doña Silvia Sá de Santa María. Y entonces pregunta, ¿tenéis necesidad de veterinarios voluntarios para llevar a cabo alguna de las acciones de cooperación de las que nos has hablado? Muchas gracias. Bueno, de alguna forma la exposición que yo he hecho por complementar este magnífico, y aprovecho por dar las gracias a la organización y a la oportunidad de poder participar nosotros como colegio en este congreso y bueno, contar con nosotros para los próximos que se organicen. Muchas felicidades y enhorabuena por ello. Nosotros hemos querido aportar una visión de no con tu profesión y en tu población puedes hacer cooperación. No es cooperación internacional, es cooperación en el primer mundo. En el primer mundo, en la población que le hace falta necesidades, y ahí están nuestros voluntarios. Pero también hemos participado o estamos participando activamente con el Colegio Médico, que en este caso también fue el impulsor, en la red de cooperación, en la red de profesionales de cooperación, ¿no? En definitiva, en esta red que se formó para sumar todas las profesiones frente al tema de la cooperación. Actualmente, para cooperar, pues o montas una asociación independiente de cooperación, como lo está haciendo Rubén o como está haciendo otro, o te vas a los organismos internacionales o te van a la red, a las entidades de cooperación ya formadas. Pero muchas veces, pues bueno, desde tu colegio que te puedan dar información para tú pertenecer o bien tu colegio ofrecer una bolsa de cooperante es un poquito hacer la idea de que para cualquier proyecto existe especialistas que pueden sumar al proyecto común. Entonces, respondiendo a esa pregunta a Santa María, pues cualquier aportación de un voluntario para ayuda interior es necesaria y bueno, se ponga en contacto con nosotros y le podemos hacer partícipe. En definitiva, el colegio lo que quiere hacer es, si tú quieres cooperar, vas a poderlo hacer aquí o bien fuera, a través de la red. Por lo tanto, ponte en contacto con nosotros. Jesús, entonces nos estás contando que si, por ejemplo, vamos a ver, vamos en una campaña país X y bueno, y nosotros ya conocemos el país ese, que hay una serie de problemas con los animales. Podría ser que llamáramos al colegio o llamáramos a la red y dijéramos, nos gustaría a ver si se puede salir en la campaña el día 15 de noviembre. ¿Sería posible que algún veterinario hubiera libre disponible que quiera venir con nosotros para esto? ¿Se podría hacer así? Dentro de la red ahora mismo nosotros estamos en la fase de arranque y sensibilización. Esto es gente que cada vez está más sensible. Yo entiendo que la sociedad cada vez más sensible y los colegios profesionales también. Con lo cual, nosotros no es... coincide que hay una persona que me preguntó el otro día, no, sino que tengo una bolsa de gente de este perfil que tú pides y voy a ponerme en contacto con ellos para ver si encaja este profesional para ese proyecto que tú dices. Efectivamente, en el proyecto a donde tiene que ir, pues tendrá que adaptarse a las necesidades y a la formación y a los requisitos específicos del proyecto en cuestión. Pero ya parte con una base e incluso, bueno, pues nosotros tenemos un asunto de la primera formación, la primera asistencia e incluso una cobertura de viajes y seguros que le podemos ofrecer desde el propio colegio. Es sumar y alentar y sostener y ayudar a la inquietud de cooperación. Es decir, que desde la red se dirige la necesidad hacia el colegio correspondiente.
Y ya el colegio, si tiene eso, da la ayuda, presta la ayuda que pueda ser, si es posible. Parece estupendo, sí. Perfecto. Muy interesante, la verdad que sí. Hay otra pregunta del doctor Juan Cristóbal Corral Baez, que él es médico especialista, médico del trabajo. Y pregunta, es una pregunta para Rubén. Dice, ¿tenéis presente la prevención de riesgos laborales en la construcción de edificios? Muchas gracias. Otra pregunta desde el primer mundo. Yo que llevo en la profesión muchos años y, bueno, empecé a construir cuando realmente ni siquiera estaba el Real Decreto 342, que fue el primero de seguridad laboral, y luego, bueno, salió el 1627, que es el que nos rige hoy en día, y hoy en día es, bueno, todavía nos queda mucho que hacer en el primer mundo y sobre todo en ciertas partes menos desarrolladas. Bueno, noto una diferencia abismal, o sea, abismal como de 10 a 0, así de claro, de 10 a 0. Realmente, yo cuando veo cualquier tipo de construcción o actividad, pues en el tercer mundo, absolutamente nadie se plantea la seguridad laboral. Realmente para nosotros es una gran preocupación y realmente en España en los últimos 20 años hemos cambiado bueno, yo creo que todas las actividades laborales, pero sobre todo en la construcción, que tenemos una incidencia de defunciones y de accidentes laborales muy importante y realmente ya se ha dado un paso pues muy claro hacia la seguridad laboral. Y hoy en día no se plantea ningún proyecto sin que haya un estudio de seguridad previo, una coordinación de seguridad, un plan de seguridad específico para cada obra. Todas las empresas tienen todos los trabajadores asegurados y las medidas de seguridad son previas al trabajo. En el tercer mundo esto no existe. En el tercer mundo no existe ni el trabajo, o sea, no existe ni el material, no existe ni la posibilidad de construir. Entonces, todos los recursos, el 100% de los recursos, van orientados hacia la construcción. Entonces, la seguridad laboral la tienes que llevar pues muy como hecha en casa, muy desde el punto de vista personal del que está desplazado y de la que desarrollar. Entonces, en ese sentido hay que también ver que estamos en un entorno en que las tecnologías constructivas o las tecnologías en general son muy precarias. Son, para que nos hagamos una idea, como en España, pues en los años 40, 30, 50, ¿no? Entonces, démonos cuenta que en España, pues hasta los años 80 no empezaron las primeras normativas importantes en seguridad laboral. Entonces, ¿qué les vamos a pedir si ellos tienen una posición de desarrollo tecnológico anterior a esas épocas en España, ¿no? Entonces, claro que sí, es una preocupación y claro que todos intentamos, no hay ni una figura de un responsable de seguridad, entonces la persona que desarrolla el proyecto intenta cubrir también ese ámbito en el sentido de pues poner las medidas de seguridad dentro, o las medidas laborales dentro del trabajo que estemos desarrollando para que se desarrolle sin incidencias. Pero como tal, bueno, hay un abismo de distancia, ¿no? Si ya lo hay en lo imprescindible, en un tema como la seguridad, que viene después de la necesidad, porque hay que reconocer que primero hay que comer y primero hay que construir la casa o primero hay que construir el servicio, la infraestructura que necesitemos y después se piensa en la seguridad de cómo se construye. Y esta es la realidad y hay que verla como es para poder atacarla, ¿no? Entonces nosotros lo llevamos también metido dentro de la cartera, pero claramente la prioridad es salvar vidas, que también se salvan vidas y desde luego, bueno, si me escucha alguna persona de prevención, me corta la cabeza seguro. Y yo soy el primer defensor de la seguridad laboral, desde luego, pero hay que ver que, bueno, hay que ponderar un poquito y llevarla siempre en la cartera con la construcción que estamos haciendo, eso está claro. Pero muy buena pregunta porque demuestra una vez más la gran diferencia que hay entre mundos, ¿no? Que bueno, intentamos con nuestro pequeñito grano de arena equipararla un poquito más y hacer que ellos mejoren, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay comentarios muy agradables de, bueno, felicitan a los ponentes por la mesa.
por mostrar la realidad de Mozambique, que es un vídeo precioso. Y también hay una pregunta para Jesús, en la cual pregunta que si este programa de control sanitario de los atunes ilícitos solo se hace en Cádiz. Y en el caso de que así fuera, ¿por qué no se hace también en otras provincias costeras? Bueno, tengo que decir, no es que me vanaglorie de que se haga solo en Cádiz. Llevamos intentando, recibimos consultas de otras provincias para poderlo extender, pero hoy por hoy se hace solo en Cádiz. Tengo que decir que en Cádiz también es donde más capturas de atunes ilícitos se hace. Estamos hablando del Estrecho, que es por donde pasa. Estamos hablando donde había un gran tráfico de droga, que en este caso, pues en un momento dado, pues el atún se pone a un precio como la droga y, bueno, la multa por llevar atún y en vez de droga es menor, pues la gente cambia de actividad ilícita y produce muchas más incautaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros, muy sensibles a este asunto de que no se pudieran tirar esta mercancía tan preciada, estamos hablando del atún rojo de primera calidad, pues nos pusimos a ello. Esto es, efectivamente, de momento, pues en Huelva, que también hay capturas de atunes, en la parte de Almería y la parte de Málaga, se pusieron a ello. Pero claro, esto no es empezar de la nada. Nosotros empezamos desde el año 12, empezamos pues por donde se debe de empezar, esto es formando a quien va a recibir la mercancía para darla al que la necesita. Esto es, no podemos ser, los bancos de alimentos no pueden ser responsables de cojo cualquier alimento porque es gratis y se lo doy a cualquier persona porque es gratis. Ya con esto no está todo hecho, esto es, tienen que asumir responsabilidades y parte de la responsabilidad es lo que estoy cogiendo es lícito, inocuo para poder dárselo a otra persona, porque si estamos haciendo una actividad ilícita o estamos de alguna forma siendo parte de una posible, no solamente alimentación, sino intoxicación o mal de la población, mal lo hacemos. Por lo tanto, los bancos de alimentos no solamente basta con tengo mucha voluntad y la gente tiene mucha necesidad, tengo que ser un agente responsable. Y para ser un agente responsable, pues bueno, pues en este caso nosotros lo que hicimos es coger a estos voluntarios, a esta gente que tiene mucha voluntad de hacer las cosas bien, pero vamos a profesionalizarlo. Vamos a hacer que hagan las cosas de forma responsable. Vamos a hacer que funcione lo mismo que funciona una industria alimentaria, con los mismos requisitos de funcionamiento, con los mismos requisitos estructurales e incluso con los mismos registros administrativos. De tal forma que estas empresas ya que no son de alguna forma de beneficio económico, pero son de actuación necesaria e irresponsable, pues vamos a ponerlo en lugar para que puedan actuar con responsabilidad. Una vez que actúan con responsabilidad, y en eso pasan muchos años de formación, que es muy importante, pasan muchos años de concienciación, estos señores ya están para sentarse a una mesa y establecer un protocolo con las autoridades para decir, si me lo dais a mí, que nosotros tenemos número de registro sanitario y que con nosotros están siempre los veterinarios en este convenio amparando que lo hagamos bien, nosotros no podemos hacer una distribución de productos necesarios e inocuos. Esto que yo acabo de decir en 5 minutos, 3 minutos, es un tema bastante laborioso. Primero, de que lo entiendan las autoridades, de que, bueno, pues de alguna forma lo van a hacer bien los bancos de alimentos. Y segundo, las fases previas. Y junto a ello te voy a decir otra cosa. Esto es no es por echarle flores a la empresa colaboradora con nosotros. No en todas las provincias de Andalucía existe una empresa solidaria como es Petaca Chico, que aparte de ser solidaria porque los servicios los hace de forma gratuita, es tecnológicamente necesaria. Esto es una empresa que por el desarrollo que ha tenido, por el sitio donde está, que está en Conil, con lo cual pilla para una distribución logística en los dos bancos, en la parte de la bahía y en la parte del campo de Gibraltar, incluso para la sierra, pues es una industria que por su desarrollo y por su envergadura no cierra. Esto es, tienen guardia permanente, con lo cual las incautaciones que se hacen a horas interpestivas pues pueden desarrollarse y mandarse a enfriar rápidamente. Esto es muy importante para el tema de la histamina, para los que lo conocen. Con lo cual, estas circunstancias pues no se dan en todos sitios. No obstante, nosotros estamos asesorando a otros colegios y a otros bancos. Estamos a disposición para que esto se pueda lograr. De hecho, ya se está logrando
con algo menos difícil, que es con las incautaciones de pesca ilícita por tamaño pequeño, de que no tiene talla o porque no tienes cuota y te han pillado pesca con una cosa que tú no tenías que pescar, pero estamos hablando de una pesquería con menos peligro sanitario y es que es más fácil su control. Esto sí se está ya extendiendo a otros sitios. No sé si he respondido. Muy interesante, sí, sí. Una pregunta, Jesús. Esto que hacéis con la pesca, que a mí me parece maravilloso, ¿no? ¿También se podría hacer con la caza furtiva? Bueno, porque eso, también hay caza furtiva en España. Nosotros el convenio en principio lo empezamos para un asesoramiento para todo alimento, ¿no? Y dentro del alimento pues estaría también la carne cinegética, ¿no? ¿Qué pasa con la carne cinegética? Que en principio todo lo que nosotros nos vamos a encontrar como ilícito es igual a furtivo, y todo lo que es igual a furtivo pues se ha encontrado la pieza ya despiezada, ya mal manipulada, de alguna forma sin conocimiento de qué finca venía, con lo cual los riesgos que esto atañe y el valor que tiene, si estamos hablando de 1 kilo de atún, pues vale el precio que vale, 1 kilo de venado es que no valen duro. Entonces, las cantidades son pequeñas, los riesgos son grandes, con lo cual esto no entra. En algunas ocasiones nos han hecho valorar si esto vale, si no vale, pero no tiene sustancia. No tiene sustancia. Sí podría tener sustancia, y en ello hemos estado con la administración. Tú sabes que hay programas para el tema de eliminación de enfermedades zoonóticas, en este caso cerdos asilvestrados, que pueden ser transmisores porque no están controlados de enfermedades a la propia ganadería o a las personas. Pues hay unos programas de captura que lo hace la administración, con capturaderos. Cogen a los cerdos, esos cerdos se analizan y esos cerdos terminan en la basura. Entonces, ahí estamos en negociación porque como ya se capturan y lo capturan, en definitiva, la administración con sus guardas y los veterinarios de agricultura analizan que eso tiene enfermedad o no tiene enfermedad, pues finalmente eso sí se podía aprovechar. También se aprovecha todo lo que son las incautaciones o las muestras de grandes partidas que se hacen en el PIR, por entrada de mercancía, que muchas veces a los grandes operadores no les interesa venir por la mercancía y la donan directamente, que son muchos kilos que pasan al banco de alimentos, y es a través de conciertos hechos con nosotros, ¿no? Interesantísimo, muy interesante. Estamos también detrás del tema de la normativa que hay ahora mismo con el tema de los descartes, que de alguna forma antes se podía tirar el pescado no aprovechable al mar, pero para el tema de las enfermedades, los parásitos y el ciclo lo tienen que traer todo a costa y para poder pasar a harinas, ¿no? Pero hay una fase intermedia de pescados que no necesariamente no tienen por qué ir harina, porque pueden ser pescados que pueden pasar a alimentación. Y en ello estamos también para intervenir procesos, pero claro, cambiar los procedimientos de la administración es cambiar normas, porque las normas muchas veces se hacen restrictivas para que no haya vericuetos que puedan dar lugar a comercialización ilegal, ¿no? Pero nosotros estamos de facilitadores entre instituciones para ayudar a la cooperación. Facilitamos, como he dicho antes, que un veterinario pueda hacer solidaridad y facilitamos el encuentro entre administraciones para un bien común. Y en eso estamos como colegio veterinario. Y además hacéis, yo creo que es la única profesión realmente que en España hace porque no es necesario, verdaderamente tenemos una seguridad social que nos atiende y todo lo demás, ¿no? Y entonces que hace una labor el banco de alimentos. Si me permite, yo, independientemente de esto que hacemos como institución, un veterinario, ya sea en su actuación clínica, hace por un desarrollo social. Esto es, y me voy al tercer mundo, un veterinario en el tercer mundo, cuando va a una familia y logra que esa vaca que está por parir y que viene el parto mal y hace que el ternero salga, ese veterinario no es un médico que está actuando para salvar la vida del ternero. Es mucho más que está salvando la familia, porque la vaca va a seguir dando leche y van a tener un ternero. Y eso es social. Y esa es la visión humanística de la profesión, independientemente de que ha salvado esa vida. Por eso nosotros hemos tenido la perspectiva más allá del propio animal, hemos tenido la perspectiva de la sociedad, la perspectiva de las personas. El
el veterinario que cura una enfermedad que pudiera contagiar a una gran población no está pensando en curar ese animal, está pensando en que esa enfermedad no llegue a la población. Por lo tanto, esa es la visión humanística de nuestra profesión y es la que hace falta en el mundo entero. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Sí que es verdad. Nada más, no quiero Bien, hay una serie de comentarios aquí. Uno de ellos es del doctor José María Ruiz de Tudela, que comenta que el año pasado participó en un proyecto que construyó saneamiento básico en 17 escuelas rurales de Guatemala, que unido a la educación en aquellos niños reducirá enormemente el número de enfermedades por parasitosis y el asentismo escolar. Es decir, que está totalmente de acuerdo con tu proyecto de Rubén. Y después hay otro comentario del doctor Juan Manuel García Cubillana, en el cual, bueno, pues te da la enhorabuena, Rubén, por la ponencia y los proyectos. Dice, en los campos de refugiados y desplazados salvan más vidas los ingenieros y arquitectos mediante la construcción de pozos de agua potable y saneamientos para la eliminación de excretas que la actuación de los profesionales sanitarios. Muchas gracias. También al hilo de ello. Sí, si me permites, Carmen. Sí, claro. ¿Querías hacer algún comentario en el mismo sentido o puedo comentar alguna cosa yo? Mira, me hace gracia. Te hace gracia, pero bueno, nos apoyamos porque realmente no me atreví a poner como título de la presentación que realmente llegamos o somos médicos, los que trabajamos en edificación, en construcción, en ingeniería, en arquitectura, etcétera, ¿no? Pero realmente lo pienso. Y yo creo que estas opiniones de médicos, bueno, pues respaldan un poquito esta idea, pues que no me atreví a plantear porque estamos en un congreso médico. Pero realmente es que vamos a la esencia de la prevención y de la... Efectivamente, efectivamente. Y entonces, no somos médicos, claro que no somos médicos. Yo no puedo hacer una operación a corazón abierto o cualquier otra circunstancia, pero yo creo que se pueden salvar vidas de muchas maneras. Y quizás desde nuestra profesión tenemos la capacidad de llegar a mucha gente a la vez, ¿no? Es como cuando hablamos de plagas, en vez de hablar de una operación concreta, pues cuando tratas de desarrollar tus conocimientos o ayudar con tus conocimientos a una población y estás tratando a un grupo amplio en vez de tratar a un individuo en particular, tienes esa capacidad de poder llegar, ¿no? Nosotros realmente hablamos muchas veces entre los miembros de la ONG de cómo podemos llegar a más gente, porque tenemos recursos limitados, somos muy pequeñitos. La verdad, somos una ONG pues que hacemos lo que podemos, somos poca gente y la verdad no tenemos unos presupuestos grandes, ¿no? Pero sí que nos enorgullecemos de llevar todo lo que nos dan hasta el lugar en el que lo vamos a invertir. Y otro de los criterios también que tenemos importantes es tratar de hacer con el dinero que conseguimos el máximo. O sea, creo que no sé si ha llegado a todo el mundo en la presentación que hice. Eficiencia. Tratamos de que tenga con el mismo dinero, con la misma inversión, con el mismo gasto, tratamos de cubrir necesidades sanitarias, necesidades sociales, necesidades humanas, de alimentación, y tratamos de cubrir varios campos, ¿no? Y quizás no solo en el campo de la construcción o en el campo de la sanidad, sino además tratar de llegar con la formación y tratar de que no solo en varios campos, sino que además tenga una proyección a lo largo del tiempo. O sea, que no solo demos respuesta a la sociedad actual, sino que nuestro saneamiento esté funcionando 20 años. O sea, que pueda venir una nueva generación y una segunda generación que se beneficie de lo que hemos podido conseguir y llevar y aportar y ayudar, ¿no? Y yo creo que cuando pues, la economía es justa, como es la nuestra y como es la de ellos, o sea, la nuestra como ONG y la de ellos como sociedad, lo que tenemos es que multiplicar el dinero. O sea, hay que conseguir que con el mismo euro que conseguimos invertir, pues tengamos varios beneficios, ¿no? Y a lo largo de mucho más tiempo. Y quizás este es el logro, porque hay que reconocer que a nosotros nos cuesta salir adelante, nos cuesta conseguir fondos, nos cuesta, hemos participado en muchos proyectos, en tanto diputaciones, ayuntamientos, organismos estatales, para intentar conseguir ayudas económicas, ¿no? Para poder llevar ese dinero a través de, pues, de un saneamiento, de una escuela, de una formación, simplemente de dar de comer, de ayudar a montar un huerto, etcétera, ¿no? Hay tantísimas ayudas que se pueden llevar. Y creo que esto es importante, ¿no? Tener claro que hay que
hacer ayudas a mucha gente, a colectivos, y ayudas que perduren a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que con estos criterios, el saneamiento, por ejemplo, es una de las cuestiones que cumple esto perfectamente, y abastecimientos de agua son de las dos cosas que más beneficios a nivel primario y a nivel sanitario. Y bueno, pues le agradezco tanto a José María Ruiz de Tudela como a Juan Manuel García que apoyen esta opinión desde un no médico, y se lo agradezco mucho porque ellos son médicos y conocen a la perfección el sector y, bueno, la profesión, y desde luego encantado de que, bueno, de que piensen lo mismo que pensamos desde la ONG Escuela Santidí. Hay muchas más preguntas, estamos en los últimos minutos. Hay una pregunta que es que la voy a responder yo rápidamente, es de Sinead Martínez da Gama. Dice, como médico general, ¿de qué manera se podría colaborar como voluntario? Yo te indico que lo primero que tienes que hacer es ir a tu colegio, inscríbete en el registro de profesionales voluntarios, allí vas a tener tu perfil y no te preocupes que se van a poner de acuerdo contigo para ofrecerte posibilidades, vas a entrar en lo que es pues las opciones de campañas. Tú no te preocupes, pero lo primero que tienes que hacer es ir a tu colegio, registrarte y ya con tu perfil, que también te lo irán preguntando, verás cómo puedes colaborar sin problema. Hay un... Carmen, sí. Carmen, si me permites un segundo, yo le doy sí. otra opción, que nos llame. Vale. Y ya está todo. Pues ya lo estáis oyendo. Cauce directo. Cauce directo. Llamad porque estamos en directo. Exacto. Después, hay una pregunta también aquí que... hay una pregunta para Jesús Fernández, estamos en los últimos minutos, de Elizabeth Blarduni Cardón, en la cual dice, es para Jesús, en la cual dice, ¿hay proyectos solidarios para reutilizar los animales que se cazan en países como África, América, etcétera? Vamos rápido, nos quedan 2 o 3 preguntas y ya nos tenemos que ir. Lo desconozco si lo hay. Entiendo que bueno, pues como bien decía Rubén, no se puede en el primer mundo desaprovechar nada, hay que maximizarlo todo. Yo creo que el ingenio de sacar el máximo provecho a todo en donde hay necesidad surge, ¿no? No puedo responder la pregunta porque no tengo conocimiento ahora mismo. De acuerdo. Hay otra pregunta que es para María Luisa, en la cual dice, ¿qué labor hace Madre Coraje en Mozambique en la comunidad que visitasteis? Bueno, Madre Coraje tiene una contraparte Es de Mónica local. Borrego Marchega. Madre Coraje tiene una contraparte local, pero tiene diferentes proyectos en Mozambique, en diferentes regiones. Nosotros solamente visitamos 2 provincias. Son proyectos de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Dentro de la cooperación al desarrollo hay de muchos tipos, de agua y saneamiento. Todos tienen un componente de género. El de ayuda humanitaria es también para dotarlos de capacidades para luchar contra las inclemencias climáticas, pero la mayoría, el componente más importante es realmente tratar la falta de agua. No solamente la falta de agua, sino también para ver cómo se puede acumular el agua, el poco agua que llega. En muchas de las regiones están teniendo sequía desde hace varios años y este componente de falta de agua es una cosa que vimos, se puede decir que es un elemento horizontal a casi todos los proyectos que visitamos. Tiene diferentes proyectos, tiene también otros proyectos en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, pero ese no lo pudimos visitar. Y por ello, eso en general es en Maputo y en la provincia de Gaza. No se podría dar mucho más detalles. Por ejemplo, lo que yo he mencionado era el papel de la mujer en los proyectos, que es un papel muy importante, sobre todo en la parte de agricultura, pero también relacionado con el agua. Y la parte de saneamiento, que también estaba relacionada con los colegios. Tiene proyectos para crear escuelas secundarias que se estaban construyendo, tuvimos la suerte de visitar varios de ellos, en los que también el componente de agua y saneamiento incluía letrinas,
y también este componente de género en los colegios, en los que hay cursos para concienciar a la gente joven, a los niños, de las diferencias entre las mujeres y hombres, la diferencia, mucho tratamiento de cómo se tiene, cómo las mujeres, cómo las niñas son diferentes de los niños y por ello, por ejemplo, tienen que tener letrinas diferentes, la importancia de tener letrinas separadas, no sé, hay muchos otros componentes de los proyectos en los que podría entrar, pero podría también parar aquí. Bien, es una última pregunta, porque ya no estamos pasando del tiempo, en la cual lo pregunta la doctora Adriana Casen Moreno. Ella comenta que nosotros los médicos tenemos ciertos permisos concedidos para poder ir a terreno a cooperar. No nos ocurre en Andalucía. Me gustaría saber si los ingenieros también tienen derecho a una serie de días para los proyectos o si estos tienen que llevarse a cabo en los días de vacaciones. Muchas gracias. Creo que es para Rubén la pregunta esta. Mira, no le podría contestar con exactitud ni con certeza de que estoy respondiendo adecuadamente. Nosotros desde nuestra ONG, bueno, pues pagamos los billetes de avión y hacemos pues, actividades tratando de pedir días libres dentro de la profesión, ¿no? Entiendo que esto lo pregunta desde pues, un ámbito de funcionariado o desde, pues no sé si alguna empresa privada, pero a lo mejor con alguna relación pues, con alguna administración. En principio, pues no sabría contestarle con exactitud. Nosotros realmente, pues por ejemplo, en mi caso, en la universidad, pues tenemos la facilidad de colaborar con otros compañeros. Bueno, cambiamos clases, tratamos de encajar los viajes dentro de los periodos de no impartición docente o, pues eso, encajar o cambiar pues alguna de la estructura docente dentro de la universidad. Pero bueno, entiendo que dentro de cada empresa también se puede hacer alguna manera o encajarlo de alguna manera, sobre todo que hay muchas empresas que apoyan la cooperación en países del tercer mundo y que yo creo que están dispuestos a facilitar todas estas cuestiones laborales. Pero bueno, repito, no lo sabría decir con exactitud a ciencia cierta. Pues nos hemos pasado el tiempo. Yo creo que es una mesa interesantísima. Yo he disfrutado muchísimo, de verdad. He aprendido un montón. Hay un montón de cosas. Seguramente se nos quedan cantidad de cosas en el tintero que mañana se nos ocurrirán. Y bueno, pues ya no vamos a poder. Así que os doy las gracias de verdad a vosotros por vuestras ponencias, vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y a todos los asistentes que no habéis dejado de preguntar, que habéis participado tan fantásticamente. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Seguir con el congreso. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.